Muy buenas a todos. Ubuntu fue una de las distribuciones más populares en GNU Linux, y lo sigue siendo al día de hoy, o al menos eso se cree. Es probablemente el punto de partida de la mayoría de los usuarios que comienzan a adentrarse en Linux. También es candidato a la hora de integrar Linux en alguna empresa o pequeño grupo de trabajo. Gran parte de las distribuciones que encontramos suelen estar basadas en Ubuntu, e incluso tuvo y tiene asociaciones con grandes empresas de hardware para distribuir equipos con Ubuntu preinstalado, como Dell, Lenovo, Asus, entre otras, así como lo hace Microsoft con Windows. Por si fuera poco, su empresa detrás colaboró en proyectos con grandes empresas como Google, e intentó expandirse a otros sectores del mercado, como dispositivos móviles entre otras cosas, aunque este último sin éxito. Ubuntu logró lo que para otras distribuciones de GNU Linux sería una locura pensar. ¿Cuál es la razón de esto? ¿A qué se debe esta popularidad dentro de Linux? En este video voy a tratar de responder a esa pregunta en base no solo a estadísticas, sino también al mercado y a la psicología de los usuarios. Comencemos. Primero vamos a arrancar con las estadísticas. Lamentablemente, este apartado en muchos casos no es tan preciso y claro como se suele pensar. Por eso sugiero que estas cosas sean tomadas en cuenta para darnos una idea de la aproximación, pero no como un resultado 100% definitivo. Cuando hablamos de distribuciones de Linux, es bastante complicado medir una cuota de mercado exacta. Empezando con DistroWatch, una plataforma muy popular para medir visitas, consultar información y reseñas de cada distribución de GNU Linux. En sus inicios, Ubuntu era la distribución más vista en DistroWatch. Sin embargo, esto cambió a partir del 2012 al ser superado por Linux Mint. Estos datos no me sorprendieron tanto, ya que coincide mucho con el cambio brusco que tuvo Ubuntu en su interfaz gráfica, el cual pasó de usar el tan querido GNOME 2 que fue descontinuado a usar un ITE creado por su propia empresa, Canonical, el cual no era nada parecido a lo que veníamos acostumbrados. Esto generó muchas opiniones divididas y disgustos entre los usuarios por diversas razones, como la falta de personalización, el excesivo espacio que ocupaban la pantalla o el enfoque a dispositivos táctiles, siendo que la mayor parte de los usuarios tenían una computadora tradicional con teclado y ratón. También eran frecuentes las quejas en cuanto al rendimiento, ya que era un entorno bastante pesado para las computadoras de aquella época. Muchos usuarios de Ubuntu consideraron otras alternativas. Linux Mint era un candidato perfecto, ya que se basaba en esta distribución, contaba con muy buena estabilidad y seguía centrándose en una interfaz tradicional sin intención de cambiar este enfoque. Desde entonces, Ubuntu no volvió a recuperar su primer lugar en DistroWatch, pero siempre siguió manteniéndose entre los primeros. Actualmente se encuentra en sexto lugar en los últimos 12 meses. Sin embargo, esto debe ser tomado con pinzas, ya que DistroWatch solo hace un conteo de la cantidad de visitas que recibe cada página. No nos están diciendo cuál es la cuota de mercado y cuál es la distribución más popular. Y sinceramente, dudo mucho de los primeros lugares que nos muestra la tabla. Pero si lo vemos desde un panorama más amplio y no tanto por las posiciones, sirve para darnos una idea de cuáles son los sistemas más buscados. Según Wikipedia, basándose en estadísticas web, dentro de las distribuciones de Linux, la cuota de mercado de Ubuntu es del 52%. Lamentablemente no especifica la fuente de estas estadísticas, y esta afirmación solo la hacen en la Wikipedia en español, pero de ser cierto, ninguna otra distribución podría superarla en cuota de mercado al superar la mitad total de los usuarios. Algunas plataformas de confianza como StatCounter lamentablemente no nos proporciona datos de la cuota de mercado de distribuciones, solo se limita a abarcar Linux en general frente a la competencia. En Muy Linux, todos los años se hacen encuestas para votar la distribución más popular, y Ubuntu siempre se ha llevado el primer lugar cada año que se hizo esta encuesta, aunque cada año se va achicando la brecha entre el primer y segundo lugar. Ubuntu todavía tiene una diferencia notable. Esto hablando claro dentro de la pequeña cuota de mercado de Linux, no necesitamos números para darnos cuenta de que cada vez que se habla de Linux, Ubuntu probablemente está involucrado en el tema. Cuando un usuario nuevo se propone empezar en Linux, Ubuntu probablemente está en la lista de opciones. Gran mayoría de las distribuciones que encontramos suelen basarse en Ubuntu, desde sistemas operativos enfocados a la facilidad de uso, hasta distribuciones para computadoras de bajos recursos. Y cuando buscamos alguna guía en internet, es notable que Ubuntu cuenta con una gran cantidad de contenido, a diferencia de otros sistemas basados en Linux, lo cual es una señal de que cuenta con una comunidad bastante grande. Por fortuna, estas guías también nos suelen servir para las distros basadas en Ubuntu. Incluso es la opción favorita si alguna empresa o entidad se plantea usar Linux en las computadoras. Personalmente, vi computadoras del sector público en las que se usaba Ubuntu. A todo esto, ¿es Ubuntu la mejor opción para el usuario de escritorio? Pues no exactamente. Cada usuario tiene distintas necesidades. En Linux tenemos la ventaja de contar con una enorme cantidad de opciones
distribuciones, a diferencia de sistemas cerrados como Windows y Mac OS, de los cuales tenemos que conformarnos así como vienen. Si tenés una PC de bajos recursos, podés optar por una distribución más liviana como el Ubuntu. Si querés un sistema con mejor capacidad de personalización, podés usar Linux Mint. Si sos un experto en Linux y querés armar un sistema a tu gusto, podés optar por Debian o Arch Linux. Esto es una ventaja para nosotros los usuarios. Si bien Ubuntu tiene una enorme popularidad y sus reseñas en DistroWatch no están nada mal, es superado en puntuación por otras alternativas como Linux Mint, Zorin OS o Debian. Y lamentablemente, esta fragmentación también conlleva sus desventajas. Es una de las razones por la que Linux no posee mucha popularidad en el escritorio. Aquí quiero citar a Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, que en varias ocasiones le preguntaron por qué cree que Linux no tiene mucha recepción en el ámbito de escritorio, y considero que esto es fundamental para entender por qué Ubuntu se destaca frente a otras distribuciones. Resumiendo un poco sus opiniones, Linus sostiene que el mercado de escritorio es muy complicado y no es comparable con otros dispositivos como tablets o móviles. Un sistema operativo para escritorio es muy complejo y necesita ser compatible con una enorme cantidad de hardware. Hay varios tipos de usuarios, pero la realidad es que la gran mayoría de usuarios, si bien necesitan una computadora para trabajar, al mismo tiempo no les interesa mucho meterse de lleno en la informática, solo quieren una computadora con las herramientas que necesitan y ya. La fragmentación en Linux hace más complicado esto, ya que no hay una estandarización como pasa con Windows o Mac OS, lo cual genera confusión en muchas áreas al usuario que no tiene mucho conocimiento ni interés en la informática. Aquí voy a hacer un punto aparte para aclarar algunos puntos. Esta fragmentación no es precisamente algo malo para los usuarios. Por el contrario, al haber más opciones, podemos encontrar un sistema que se amolde mejor a nuestras necesidades. El problema viene desde un punto psicológico, y aquí es donde entra la paradoja de la elección. Un libro publicado por el psicólogo norteamericano Barry Shores, en el que básicamente plantea que cuanto más opciones tenemos para elegir, más difícil es tomar una decisión y menos satisfechos nos sentimos. Algunos me plantean que con Windows ya tenemos todo y lo mejor en un solo sistema. Yo uso Windows en mi PC y me sirve, pero no estoy de acuerdo con esta afirmación. Windows, por ejemplo, carece de muchas opciones de personalización, su gestor de archivos tampoco es el más completo y su consumo de recursos es bastante alto comparado con otros sistemas. Sin embargo, simplemente lo aceptamos porque es la única opción que abarca su área. Volviendo a Ubuntu, muchas veces buscamos un motivo, pero pienso que las cosas no son por un solo motivo, sino por la combinación de varios motivos. Y en el caso de Ubuntu, los motivos tienen una raíz, su empresa Canonical, la cual supo combatir muy bien esa fragmentación. La mayoría de las distribuciones de GNU Linux suelen tener un equipo reducido de programadores, diseñadores o colaboradores, incluso algunas son mantenidas por una sola persona. Esto es algo que se pueden permitir al basarse en otra distribución ya hecha haciendo cambios y mejoras, pero Canonical es una empresa con fines de lucro. Si bien Ubuntu es gratis, tienen otro modelo de negocios para obtener ingresos. Y todo esto no es precisamente algo malo, al contrario, esto permite invertir tanto en empleados como en herramientas, y expandir el sistema para llegar a más mercados. Y si bien Canonical está lejos de la magnitud que tiene Google o Microsoft, para que se hagan una idea, Canonical cuenta con 500 empleados, mientras que Microsoft está cerca de los 200.000. Sin embargo, en Linux esto ya hace una diferencia. Para los usuarios de escritorio, quizás es algo que no lo vemos de forma muy directa, pero para el sector empresarial, esto es un punto fundamental por varios motivos. A la hora de trabajar en un sistema o alguna herramienta de software, para las empresas es muy importante contar con un soporte técnico oficial. Si los empleados se encuentran con problemas, no pueden estar perdiendo el tiempo tratando de solucionar las cosas por su cuenta o navegando en internet a la suerte en busca de una guía. No tienen problema de invertir dinero en soporte técnico oficial. Y esta es una de las formas en la que Canonical obtiene ingresos, ofreciendo un servicio de soporte de pago. Al mismo tiempo, al contar con una empresa regulada como Canonical, muchas entidades lo van a tener en cuenta para el inicio y desarrollo de varios proyectos. Un ejemplo de ello es Valve, cuando en 2012 anunció que estaba desarrollando una versión de su plataforma Steam para Ubuntu. Si nosotros nos vamos a los requisitos de cualquier videojuego disponible para Linux en Steam, vemos que siempre nos especifica Ubuntu o su propia distribución Steam OS, pero no nos aclara ninguna otra distribución. Si bien en el 99% de los casos, los juegos de Steam que están disponibles para Ubuntu suelen funcionar bien en cualquier otra distribución, sobre todo las distribuciones basadas
instaladas en Ubuntu, Valve nos asegura de forma oficial que el juego va a funcionar en esta distribución o SteamOS. No nos pueden asegurar el funcionamiento en cualquier otra. Otro gran ejemplo es Google cuando declaró que Canonical estaba contribuyendo en el proyecto de Chrome OS bajo contrato. Así es, parte del sistema operativo de Google, Chrome OS fue desarrollado por Canonical. Si te interesa saber más sobre este sistema, tengo un video review de Chrome OS Flex, la nueva versión de este sistema operativo disponible para computadoras de escritorio. Hay muchos otros ejemplos de este tipo, pero no voy a extenderme mucho más porque el video será demasiado largo. Siguiendo con los motivos, Ubuntu también tiene una versión disponible para servidores, y en el área de los servidores, Linux resulta muy lucrativo ya que tiene una cuota de mercado mucho más grande comparado con el ámbito de escritorio, aunque los porcentajes contra Microsoft varían mucho dependiendo de las métricas con las que se midan. Y sí, ya sé que el video está orientado a Ubuntu en el escritorio, a lo que voy es que esto significa una considerable fuente de ingresos para Canonical, lo cual le permite invertir en otras áreas. El sistema operativo no solo se descargaba a través de internet, Canonical distribuía Ubuntu en un CD de forma gratuita. Sí, gratuita. Te registrabas en la web y ellos te mandaban un CD a tu casa. Ni siquiera era necesario pagar el envío. Esto venía muy bien en algunos países que aún no contaban con una buena conexión a internet. Y por último, el motivo por el cual pienso que tuvo mucha influencia en la popularidad de Ubuntu. Según Mal Shadowware, el fundador de Canonical, si bien su competencia es Microsoft, su referencia en realidad es Apple. En una entrevista que se le hizo en un diario argentino en 2008, declaró que no hay que mirar a Microsoft por su cuota de mercado ni por ser el estándar, sino a Apple por ser muy bueno en lo que hacen, sobre todo a la hora de brindar una experiencia de usuario atractiva, algo en lo cual el software libre falló históricamente. Esto es un poco más difícil de entender hoy en día, pero si retrocedemos en el tiempo al 2008, esto tiene mucho sentido. Usar Linux era más complicado en varios aspectos. A la hora de instalar una aplicación, era mucho más común recurrir al terminal, y no existían las tiendas de aplicaciones, o incluso para arreglar cualquier problema del sistema operativo, se recurría a comandos en el terminal, o directamente a los archivos con editores de texto, entrando como superusuario y modificando ciertos códigos. Me acuerdo que en esa época, busques la guía que busques, en casi cualquier caso todo estaba explicado para usarlo con el terminal. Imagínense esto para personas sin mucho enfoque en la informática, su papá, su mamá, sus abuelos o incluso profesionales en ciertas áreas que solo ven la computadora como una simple herramienta de trabajo. Claro que quizás hay excepciones, hoy más que antes incluso, pero me entienden a lo que quiero llegar. Microsoft se estuvo enfocando mucho en pulir cada vez más estos aspectos en los últimos tiempos, porque hacer un sistema sencillo implica que sea más fácil de llegar a mayor cantidad de usuarios. En este enfoque, Ubuntu fue un referente en Linux y lo demostró a lo largo de los años desde sus inicios. Cuando comenzó, su objetivo era hacer de Debian un sistema más amigable y fácil de usar para el usuario. En el 2009 implementó el centro de software de Ubuntu, lo cual fue toda una novedad. Una tienda de aplicaciones para Linux era de no creer. Actualmente, una de las críticas actuales de esta tienda es que solo dispone de una sola fuente llamada Snap para instalar aplicaciones, la cual fue creada por Canonical. Sin embargo, esto tiene sentido con las ideas de Linus Torvalds que nombré anteriormente sobre el problema de la fragmentación. Claramente la idea de Canonical es no complicarse con opciones y hacer las cosas más simples para el usuario. Esto claro fuera de otras críticas en cuanto al desarrollo y funcionamiento de Snap. Su interfaz actual es GNOME, el cual se destaca por ser muy sencillo de usar, aunque carece de características por defecto. Es posible ampliarlo mediante la instalación de extensiones. A diferencia de otras distribuciones, Ubuntu dispone de derivados con otros entornos de escritorio, a los cuales les brinda también soporte oficial, pero estos no se descargan desde su página oficial de ubuntu.com. Son proyectos que se acceden a su respectiva web y hay que investigar aparte. Aquí hacemos hincapié nuevamente al problema de la fragmentación. Canonical no complica a los usuarios principiantes y solo deja a simple vista su versión principal. En Linux Mint, por ejemplo, pasa que muchos usuarios nuevos no saben cuál de sus versiones instalar, porque en sí tampoco tienen mucha diferencia visual los distintos entornos de escritorio que ofrece. La referencia con Apple se volvió más clara en la década del 2010, ya que Canonical buscó ampliar aún más su ecosistema, además del sistema operativo para escritorio. Entre varios de ellos, uno fue Ubuntu Touch, un sistema operativo para smartphone, y Ubuntu TV, obviamente enfocado a los Smart TV, aunque Ubuntu Touch fracasó por varios motivos y actualmente se encuentra descontinuado por Canonical. En el caso de Ubuntu TV, apenas siquiera pude encontrar información al respecto, ya que las wikis nunca se actualizaron, pero también se encuentra descontinuada, y su sección en la página oficial de Ubuntu ya no está disponible. De haber tenido éxito hubiera sido un gran empuje para Ubuntu en el escritorio, ya que podrían aprovechar ciertas ventajas cuando el usuario contara con varios dispositivos con este sistema, de forma similar a los productos de Apple, con la diferencia de que Ubuntu no está directamente involucrado en el hardware. Para concluir,
Hay razones muy claras para justificar que Ubuntu siga siendo un referente en Linux, aunque pienso que tuvo épocas, sobre todo en sus años de inicio, donde indiscutiblemente era la distribución número uno. No hacía falta ver números, se lo veía muy claro en internet y en lo que ofrecía comparado con otras distribuciones. Hoy en día quizás se achicó bastante la brecha que lo distancia con otras distribuciones en lo que respecta a experiencia del usuario hogareño, pero sigue manteniendo una buena popularidad. Su empresa Canonical ha traído y ha trabajado muchas cosas buenas que llegaron no solo a Ubuntu, sino también a Linux en general, y al día de hoy lo sigue haciendo. Si bien Canonical cometió errores, como los que puede cometer cualquier otra empresa, supo manejar otros aspectos que llevaron a Ubuntu a la posición que tiene, y es sin duda un punto fuerte que tiene Ubuntu frente a otras distribuciones. Eso ha sido todo, te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció, o si tenés algún aporte para hacer con respecto a Ubuntu o Canonical. Si te gustó el video podés apoyar dándole un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita, así me ayudás a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. Hasta la próxima.